como el primer componente es el carboxilo que se desprotona, entonces vamos a tener un K1 que siempre va a ser para el grupo carboxilo. En este caso se desprotona y pierde una su carga y por eso se convierte en negativo. Mientras que el grupo carboxilo se mantiene protonado y eso le da la particularidad de que ese aminoácido tiene iguales tanto cargas positivas como cargas negativas y es lo que se llama un switterión y allí es el pH en la cual yo voy a sacar el punto isoeléctrico. Posteriormente, si yo sigo avanzando en la escala del pH y lo llevo hacia la forma alcalina, entonces ya no se me desprotona el grupo carboxilo porque ya se desprotonó. Ahora, ¿quién se desprotona? Mi grupo amino, porque ya él estaba protonado y al estar en un ambiente básico, él se comporta como un ácido débil, es decir, donando su protón. Y por eso es que ustedes ven en la fórmula final lo que es el NH2 y al grupo carboxilo desprotonado. En el caso del grupo amino siempre va a haber una constante y se llama la constante K2 y el K1 siempre va a ser para el grupo carboxilo. Si yo sigo la ecuación anterior, yo informaba que el punto isoeléctrico se sacaba a través del pK1 más el pK2 entre 2. Yo les voy a dar los datos y entonces ustedes a través de esto ustedes pueden demostrar a cuál pH la carga neta total es nula. Pero ¿qué pasa con aquellos aminoácidos que no solamente tienen un solo componente, no tienen dos componentes ionizantes, sino que tienen tres? Bueno, en este caso vemos que en condiciones muy ácidas ellos van a estar protonados. Igualmente la carga radical, la cadena radical. En este caso, quien se desprotona primero cuando yo empiezo a aumentar la carga de pH va a ser el grupo carboxilo. Por lo tanto, la primera constante va a ser el K1. Se desprotona mi grupo carboxilo. Posteriormente, me queda una duda. No sé quién se desprotona primero, si el grupo amino o el grupo radical. En este caso, es el grupo radical quien, a pesar de ser un ácido, que como es un ácido, él es el que se va a desprotonar después. Entonces tenemos que el grupo carboxilo ya perdió su grupo, su protón, luego viene el grupo radical que pierde su protón, por eso tenemos la presencia del Kr, porque ya teníamos K1 para el grupo amino, K2 para el grupo, K1 para el grupo carboxilo, perdón, K2 para el grupo amino y el Kr para el grupo radical. Entonces, en este caso, como es un ácido, el radical pierde su protón, porque el grupo amino, acuérdense que él debe estar en condiciones muy especiales para que pueda ceder. En ese caso, entonces el grupo radical quien pierde su protón, mientras que se mantiene el grupo amino cargado. Posteriormente, sigo elevando lo que es el pH y ya aquí a un pH sumamente básico, el grupo amino entonces se comporta como un ácido débil, es decir, donando su protón. Y entonces pierde su protón convirtiéndose en NH2. Es importante recalcar que en esta imagen yo tendría que buscar en dónde está el switterión. Y yo les expliqué que el switterión o punto isoeléctrico es aquella en donde tengo 50-50 las cargas o donde el punto o donde el pH es la carga total neta es nula. Entonces, en este caso, estamos hablando de que cuando yo pierdo mi grupo carboxilo, pierde su protón y se mantiene mi grupo amino de esta manera, entonces tenemos 50 y 50 de las cargas, porque este grupo radical, a pesar de ser un ácido, no tiene carga. Para que yo diga que está cargado es porque tiene un signo positivo o negativo. Y en este caso no posee, y entonces tenemos iguales tantos cargas de grupo amino como de grupo carboxilo. Aquí no digo que hay un switterión porque aquí estoy especificando que existen más cargas negativas que cargas positivas, es decir, hay dos cargas negativas y hay una carga positiva. ¿Y qué dice switterión o el punto isoeléctrico? Que es el punto donde yo tengo 50 y 50 de las cargas. Y aquí yo tengo más cargas negativas que cargas positivas. ¿Qué pasaría ahora si el aminoácido que trabajamos es una base? En ese caso, a un pH ácido, concretamos que ellos van a estar cargados ambas estructuras. Y además vemos que nuestro radical está cargado, pero está cargado positivamente. En ese caso, me da que hay una fórmula, es decir, el aminoácido tiene dos cargas positivas y a pesar de que mi grupo carboxilo está protonado, no tiene carga.
Cuando yo empiezo a ceder hidrogeniones para aumentar lo que es la presencia del pH, ¿quién se me va a desprotonar primero? Va a ser el grupo carboxilo. Por eso hablamos de aquí del K1. Entonces, el K1 me informa que el primero que se desprotonó fue el grupo carboxilo. Ahora la pregunta que queda es, ¿cuál de los dos bases? Porque ambas son bases, ambas retienen su protón. ¿Qué va a pasar? Que hay alguna que tiene a un pH debe ceder su protón. ¿Quién en este caso cede por lo general cuando es un componente básico los dos? Va a ser la K2, es decir, el grupo amino. Y por eso ustedes ven que pierde la carga. Posteriormente, ya cuando estamos en un pH sumamente básico, el radical que tenía carga positiva pierde su protón y se convierte ahora a estar en desprotonado. ¿Cuándo tenemos nosotros el zwitterión en nuestro básico? Por lo general, lo vamos a conseguir en este modelo que estamos viendo aquí en la imagen, que es cuando tengo iguales cargas positivas por parte de la radical y cargas positivas con el grupo carboxilo. Aquí puedo ver que hay dos estructuras, porque aquí, a pesar de que quite un protón, no tiene carga, le quité la carga, porque este radical es mucho más base con respecto a la base del grupo amino, que en este caso se comportó como un ácido débil. Entonces, al tener iguales cargas, es decir, 50-50, entonces estamos en la presencia de un zwitterión. ¿Para qué nos sirve esto? Porque cada uno de los 20 aminoácidos que tienen que aprenderse están representados por neutros apolares, por neutros aromáticos, neutros polares, los ácidos y las bases. ¿Vieron cómo aquí tenemos la presencia de pK1, de pK2, hay algunos que tienen pKr y lo pueden ver orientado? ¿Qué ganamos o qué hacemos nosotros con la ecuación de Handes o Hasselbalch cuando sacamos el punto isoeléctrico? Es ver que si esos aminoácidos, ¿quién se comporta de manera de un buffer, que ustedes también lo vieron en el tema de agua, como un buen amortiguador? Que en este caso, en el caso de los aminoácidos, tenemos al componente histidina, que tiene un punto isoeléctrico de 7,58 y eso lo hace ser bueno hacia condiciones fisiológicas, es decir, a un pH fisiológico de 7,35, 7,25. Es el que mayormente se acerca y es a través del punto isoeléctrico que nosotros llegamos a demostrar. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Simplemente a través de nosotros demos en el examen la tabla, ustedes simplemente lo que hacen es sacar la cuenta de pK1 más al pK2 entre 2, pero si tienen pKr, entonces va a depender si es una base o es un neutro, es una base o un ácido. En ese caso, es un intercambio, porque si es una base, en el caso, por ejemplo, en el caso de las bases que tienen tenemos la lisina, la arginina y la histidina, usted en el caso del valor de pK1 no va a tomar la opción del pK1, sino la opción del pK2 y el pKr, es decir, punto isoeléctrico es igual al pK2 más el pKr entre 2. Mientras que si es un ácido, entonces usted va a tomar en cuenta el pK1 más el pKr entre 2, porque representa lo que es la parte ácida y tiene que ver porque dijimos que el pK1 el K1 es para el grupo carboxilo, el K2 para el grupo amino y el KR es para el grupo radical. Teniendo en cuenta que ya sabemos lo que son los aminoácidos, vamos a ver lo que se llaman los péptidos. Y los péptidos no son más que compuestos formados por uniones de aminoácidos mediante enlaces amida. Estos contienen al menos 40 residuos, ya no se dice aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, sino que se dice 40, tienen alrededor de 40 residuos. Cuando en algunas literaturas pueden ver que hablamos de péptidos hasta 40, algunos libros lo pueden decir que también, o algunas bibliografías dicen que hasta 50 podemos denotar como péptido. Mayor de 50 ya hablamos de proteínas. ¿Cómo se une cada uno de esos aminoácidos uno a uno? Se hace a través del enlace peptídico. ¿Y qué es el enlace peptídico? Es el enlace de un grupo amino de una molécula con el grupo carboxilo de otra molécula de aminoácido. ¿Con qué? Con la liberación de una molécula de agua. Aquí pueden ver a través de esta imagen cómo este aminoácido se quiere unir al segundo aminoácido. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido.
él va a ver la liberación de 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, dando así a la salida de una molécula de agua. Y este enlace, el que usted ve aquí, es el enlace peptídico. Ese enlace peptídico tiene la particularidad de que es sumamente fuerte, es sumamente importante en la mayoría de los enlaces cuando se van a formar las proteínas. Es el que me va a dar la configuración. Cuando usted vio el tema de proteínas, vio que tienen diferentes estructuras primarias, secundarias y terciarias y cuaternarias, y que a través de en la estructura primaria, ese enlace peptídico era sumamente importante porque le daban la primera configuración. Además de que tiene la particularidad de que él es movible, solamente de la parte hacia atrás del enlace o de la parte hacia adelante del enlace. Es decir, todo lo que está por encima de él se mueve y todo lo que está por debajo de él se mueve, más no donde está el enlace peptídico. Es sumamente rígido y por eso es que forman las estructuras primarias de cuando se va a conformar la proteína. Aquí, como les dije, todos los aminoácidos cuando se unen se van a llamar entonces residuos. Primer residuo, segundo residuo, tercer residuo. Y ellos empiezan con un grupo amino terminal y terminan con un grupo carboxilo terminal. Entonces todos empiezan con un grupo amino, que lo están viendo aquí en la figura, y todos terminan con un grupo carboxilo. Entonces se llama residuo carboxilo terminal, y el que cuando empiezan se llama residuo amino terminal. ¿Cuáles de péptidos tenemos de importancia biológica? Tenemos muchos, pero entre los más importantes están el glutatión, la encefalina, la vasopresina, la oxitocina, el glucago y la insulina. Ellos, en el caso del glutatión, tienen importancia a nivel de lo que es la reducción de la hemoglobina y de algunos radicales libres que se encuentran a nivel del organismo. Las encefalinas son las que son aminoácidos que actúan a nivel cerebral, produciendo analgesia, es decir, alivio del dolor, y que van a estar formados también por aminoácidos. Luego tenemos la vasopresina, que es un péptido de importancia a nivel de riñón, produce lo que es la regulación de lo que es la presión arterial, así como muchas funciones a nivel renal. Luego tenemos la oxitocina, que es la que se libera a nivel de lo que es el útero, en el caso de cuando se inicia el trabajo de parto. También la oxitocina tiene que ver con las glándulas mamarias, ya que produce la liberación de leche durante el amamantamiento. Y en el caso del glucago y la insulina tienen que ver con péptidos de importancia desde el punto de vista de la ingesta o de lo que es el ayuno. Ellos van a producir, en el caso del glucago, la liberación de la glucosa cuando sea necesaria, posterior a que tengamos un ayuno. Y en el caso de la insulina, actúa cuando nosotros comemos. La insulina es la que se encarga de agarrar todos esos componentes de carbohidratos, llevarlo hacia un litro específico, y tiene que ver con las relaciones de liberación de la parte de la insulina en el momento de la mayor ingesta de comida. Entonces, espero que les haya gustado el tema. Pueden orientarse en la bibliografía a través de la bioquímica de Boet de Prats, tenemos la bioquímica de Lozano, la bioquímica de Richard Harvey y la bioquímica de Harvey. Si tienen alguna duda, pueden consultarme a través de mi correo electrónico y cualquier duda será aclarada. Muchísimas gracias.